Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En el capítulo de hoy vamos a ver la documentación técnica que se debe generar cuando realizamos alguna instalación eléctrica. Comencemos. Existen diversos tipos de instalaciones eléctricas, algunas de baja potencia y otras de alta, pudiendo ser solo de maniobra o incluir automatismos complejos. Todas ellas cuentan con cuadros eléctricos, los cuales es necesario documentar. Generalmente, el Departamento de Ingeniería u Oficina Técnica se encarga de proyectar y diseñar las instalaciones, pero rara vez las ejecuta. Para ello, se realizan diversos tipos de documentos en los cuales se vuelca toda la información técnica para la ejecución, construcción o montaje de la instalación, y también para eventuales intervenciones futuras por mantenimiento o por modificación. En todos esos casos, se dispondrá de un conjunto de planos normalizados para que pueda interpretarlo cualquier persona independientemente del idioma, pues las propias normas de representación de esquemas eléctricos plantean un idioma propio, en base a simbología específica. En este capítulo se propone abordar sobre la documentación técnica de las instalaciones eléctricas y las normas competentes. Se debe documentar todos los aspectos relevantes de la instalación. A continuación, haremos una reseña de los distintos tipos de planos o esquemas que pueden incluirse. Cálculos. Se deben incluir todos los cálculos de diseño y verificación de la instalación eléctrica. Por ejemplo, cálculos de potencia, cálculos de corriente de cortocircuito, cálculos de calidad de tensión, cálculos térmicos de cuadros eléctricos. Planos constructivos. Cuando la instalación eléctrica no se limite solamente al cuadro eléctrico, sino que se integra también un montaje electromecánico, se incluirán planos constructivos de todo el sistema. Generalmente se trata de planos civiles con vista en planta, donde se indican todos los detalles relevantes como dimensiones, ubicación de los componentes, trazado de las canalizaciones, entre otros. Planos de proceso. Cuando la instalación incluya procesos como movimientos de fluidos, se incluirán esquemas piping, donde se muestra la secuencia de conexión de las distintas partes que componen el sistema. Esquemas topográficos del cuadro eléctrico. En él se representa físicamente el envolvente con la ubicación de los componentes eléctricos, tanto en la bandeja de montaje como en la puerta y el subpanel. Podrán incluirse dimensiones generales del gabinete. Vemos en las imágenes, por abajo a la izquierda, vemos la vista exterior de un cuadro eléctrico, con su vista frontal y su vista lateral, con sus dimensiones. Inmediatamente por derecha vemos la vista del subpanel, con la identificación de sus componentes eléctricos, y por derecha la vista del panel de montaje. Deberá incluirse, además, las características técnicas de todos los componentes instalados en el cuadro eléctrico y su nomenclatura. Esta información se brinda al cliente o al receptor de la instalación para que tenga el registro de los componentes originales. Muchas veces nos encontramos que las instalaciones han sufrido modificaciones y se han alterado los calibres originales de los componentes eléctricos y no tenemos registro de cómo eran originalmente. Volcando esta información en una tabla, siempre podremos acudir a ella y obtener dichos valores. Circuitos eléctricos. Los automatismos eléctricos son circuitos preparados principalmente para efectuar procesos repetitivos, complejos y monótonos. Para instalaciones que sean muy simples, en un mismo plano se podrían dibujar todos los elementos que intervienen en dicha instalación, así como las conexiones correspondientes. Claro está que para instalaciones un poco más complejas, poner sobre un mismo plano, todo junto, implica planos inmensamente grandes, de muy difícil utilización. Además, la cantidad de cableado que se tendría que utilizar sería tan importante que para seguir las diferentes conexiones emplearíamos infinidad de tiempo. Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de las ocasiones, incluso las tensiones o sistemas de suministro de energía eléctrica son totalmente diferentes para una parte y otra del circuito. Por ello, los circuitos de automatismos se separan en dos grandes bloques: el circuito de potencia y el circuito de comando. Circuito de potencia. En él se encuentran aquellos elementos que hacen de alguna manera el trabajo duro, puesto que son los encargados de ejecutar las órdenes dictaminadas por el circuito de comando. En esta parte del circuito existirá mayor intensidad de corriente debido a la potencia de las cargas que se esté alimentando.
En los esquemas de potencia podremos ver la conexión de los sistemas de distribución de un tablero seccional, la alimentación y maniobra de motores, la alimentación y maniobra de los capacitores en un banco de corrección de factor de potencia y la alimentación de un banco de resistencias calefactoras, entre otros esquemas. También generalmente tendremos los valores de tensiones más altos, siendo generalmente 220 o 380 volt de corriente alterna principalmente, según las características de nuestra red eléctrica. Pero pueden existir circuitos de potencia en tensiones más bajas y de corriente continua, como por ejemplo la alimentación de un motor de 24 volt. Los circuitos de potencia se representan en esquemas donde se incluyen una serie de elementos o componentes eléctricos. Entre los más representativos se encuentran fusibles, interruptores de potencia, contactores, relés térmicos o guardamotores, motores, condensadores, resistencias, grupos electrógenos. Su representación gráfica puede ser con un sistema unifilar o multifilar. En el sistema unifilar solo se representa gráficamente un conductor y un polo de cada elemento del circuito de potencia, pero se aclara con líneas oblicuas transversales la cantidad reales en la rama del circuito. Es común su utilización para representar circuitos de tableros seccionales. En la imagen encontramos que la termomagnética general F1 y la de salida F3 son tetrapolares, por ello encontramos tres líneas oblicuas transversales que representan las fases y media línea que representa el neutro. En cambio, el interruptor diferencial Q1 y la termomagnética F2 son bipolares y están alimentados por tensión monofásica. Por ello, encontramos una línea oblicua entera representando la fase y media línea indicando el neutro. Otras posibilidades pueden ser una conexión bifásica, representada por dos líneas oblicuas enteras, o una conexión trifásica, donde se represente mediante tres líneas oblicuas enteras. Comúnmente en la descripción del circuito de salida se agregan datos complementarios como sección de los conductores, desde dónde se encuentra alimentado, y en el caso de salidas monofásicas se informa en qué fase debe estar tomada. Vemos en el circuito unifilar que el proyectista ha incluido información como desde qué tablero se encuentra alimentado este sistema, y en la parte inferior vemos la sección de alimentación con el cual se van a cablear las salidas y también el destino de cada salida. Esta es una información que se le suministra a la gente que se encuentra haciendo el montaje eléctrico. Esquemas multifilares. En él se representa gráficamente todos los conductores en forma independiente y los elementos del circuito con su totalidad de polos. Se utiliza comúnmente para circuitos que poseen automatismos, ya que pueden especificarse mayor cantidad de datos. En la imagen se observa el esquema de potencia de un circuito, un motor maniobrado por un contactor, protegido por una termomagnética y un relé térmico. El circuito posee bornes de entrada para la alimentación y bornes de salida para la conexión del motor. También observamos el sistema de referencias cruzadas con el cual podemos seguir la continuación del circuito y también ubicar el plano donde se encuentra la posición específica de algún componente, por ejemplo, la bobina del contactor o los contactos auxiliares. En el circuito de comando se representa la lógica cableada del automatismo y en él se incluirán los equipos que por un lado reciben la información de los distintos elementos de captación que emiten señales de entrada y también las señales de salida que comandarán diversos componentes. Los mandos manuales deben proporcionar un control sobre la maquinaria que se desea controlar, pero siempre teniendo en cuenta que lo primordial es mantener la seguridad de los operarios que la controlan y del sistema. Como los circuitos de comando realmente son un manejo de los circuitos de potencia, pero a distancia, esta circunstancia evitará que los operarios que controlan un proceso tengan que efectuar desplazamientos innecesarios, aunque también puede producirse el lazo de control cerrado mediante un elemento programable como un PLC. A continuación, se analizará dicha información y posteriormente dará las órdenes pertinentes de la acción que debe hacer en el circuito. El circuito de comando es como el procesador de un ordenador, que, una vez encendido, espera a que le llegue información del exterior, por ejemplo, a través de pulsadores o sensores. Una vez analizada la información que dichos elementos le han dado, la procesará de forma que ordenará los elementos correspondientes que ejecuten sus órdenes. Por ejemplo, que se encienda un dispositivo, que se produzca la apertura de una válvula o se regule una temperatura. Las características del circuito de comando es la alimentación
a la que está sometido, pudiendo ir desde la misma tensión que el circuito de potencia, en alterna, siempre y cuando no haya salida del comando del envolvente hacia el campo, hacia bajas tensiones de comando, sobre todo como seguridad para los operadores de los equipos. Los circuitos de comando se representan en los esquemas de comando, donde se pueden incluir gran cantidad de elementos. Entre los más representativos tendremos pulsadores de marcha y parada, selectoras, relés, temporizadores, telerruptores, señalizaciones tales como indicadores luminosos o señales acústicas, sensores electrónicos, switches, bobinas de elementos de maniobra, contactos de estado de elementos de potencia. Los esquemas de comando se representan siempre en forma multifilar debido a su complejidad y a la particularidad de cada circuito. En la imagen se observa un esquema de comando que incluye protección térmica por medio de un fusible seccionable, indicadores luminosos, contactos auxiliares de guardamotor, fines de carrera, pulsador manual y bobina y contactos auxiliares de contactor. Sistema de referencias cruzadas. Hemos visto en los ejemplos que en la lectura de los esquemas es usual pasar de un plano a otro para poder continuar con la lectura de un circuito, o bien ubicar la parte donde se encuentra un accesorio asociado a un componente. Para ello se utiliza el sistema de referencias cruzadas, que nos informará dónde continuar con la lectura. Los planos deberán disponer de un número por cada hoja y también filas y columnas, las cuales se especifican en los márgenes del formato. En la imagen se observa el borde superior izquierdo del formato de un plano. En la margen superior horizontal podemos ver las columnas numeradas en forma ascendente, de izquierda a derecha, y el margen vertical izquierdo se observan las filas nomencladas según las letras del abecedario, ordenados en forma ascendente, de arriba hacia abajo. Para hacer referencia de una ubicación específica, se debe utilizar el siguiente código. Por ejemplo, P9 6C, donde P9 implica plano número nuevo y 6C, columna 6, y la fila E. En el caso de continuar la representación de conductores de alimentación común en varios planos, se pondrá la referencia cruzada desde donde proviene y donde continúa. Por ejemplo, en la imagen, el alimentador, cuya nomenclatura es L, de línea, viene de plano 9, columna 8, fila D, y continúa en el plano 10, columna 1, fila A. El número de plano se ubicará en el rótulo con una descripción del esquema, por ejemplo, esquema de potencia. En la imagen anterior vemos el rótulo típico que puede utilizarse en los esquemas, donde encontraremos información tal como nombre del proyectista, del responsable, de quien aprueba, confirma y fecha. Nombre del proyecto, empresa ejecutora, título del plano y número del plano. Simbología eléctrica. Para representar los distintos elementos se deberá utilizar la simbología específica y la nomenclatura correspondiente para cada tipo de componente. La normativa que deberá utilizarse es la IRAM 2010, parte 3, llamada Símbolos Gráficos Electrotécnicos, basada en la IEC 617-7 y la UNE 60617-7. A continuación, haremos un resumen de lo establecido por IEC y UNE para la implementación en los esquemas eléctricos. Existe también la norma estadounidense NEMA ICS 19 de 2002, que establece simbología propia. En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad entre NEMA e IEC/UNE para los componentes eléctricos más utilizados. Identificación de los componentes. Los componentes eléctricos deben identificarse y rotularse físicamente respetando la nomenclatura establecida por la norma. Se hará mediante una letra que indica el tipo de componente y un número estableciendo una identificación correlativa única para los componentes del mismo tipo. Por ejemplo, si el cuadro eléctrico posee 3 contactores, la nomenclatura de cada uno será KM1, KM2 y KM3 respectivamente. La nomenclatura de cada uno será respetada en los esquemas eléctricos de potencia y de comando. Nomenclatura de los componentes. Cada tipo de componentes se nomencla con una letra. La norma establece en las letras del abecedario
los diferentes tipos de componentes y una clasificación para ellos. Por ejemplo, con la letra A, conjuntos y subconjuntos funcionales de serie, que puede ser amplificador de tubos, transistores, amplificadores magnéticos, reguladores de velocidad, autómatas programables. Veamos los más utilizados. Por ejemplo, los relés, si son relés auxiliares que intervienen en la parte de comando, la norma establece nomenclarlos con las letras KA. En cambio, si son contactores de potencia, la letra se utilizará KM. Los motores se nomenclarán con la letra M, con la letra T los transformadores, con R los resistores, con la letra U moduladores o convertidores, entre ellos variadores de frecuencia o fuentes switching, y con la letra X regleteros de bornes, clavijas o zócalos. Generalmente los componentes eléctricos disponen de un lugar específico para ubicar la identificación. Un método dinámico y eficiente es generar etiquetas vinílicas autoadhesivas con una rotuladora industrial. Identificación de los conductores. Por regla general, en los esquemas se evitarán los trazos oblicuos de conductores, limitándose a trazos horizontales y verticales. El trazo oblicuo se limitará a condiciones en las que sea imprescindible para facilitar la comprensión del esquema. Existen dos maneras distintas y complementarias de identificar los conductores en función del tipo de información a representar. En primera instancia, identificación equipotencial de conductores. Se marcan conductor a conductor con la misma marca para todos los conductores conectados en el mismo punto equipotencial. En segunda instancia, información adicional para representar la naturaleza de la corriente, sistema de distribución, tensión, frecuencia, números de conductores, sección de cada conductor o el material de construcción del conductor. Identificación equipotencial de conductores. Es recomendable identificar todos los conductores mediante marcas identificadoras, especialmente en los circuitos, que por su complejidad se hace obligatoria para facilitar la comprensión y el mantenimiento. Dichas marcas deberán identificar todos los conductores en el esquema con las mismas marcas que llevarán visibles físicamente los conductores en los montajes eléctricos. Cada conductor o grupo de conductores conectados equipotencialmente deberá llevar un número único igual en todo su recorrido y distinto de otras conexiones equipotenciales. Físicamente, dicha marca se pondrá en lugar visible, fijada al conductor y cerca de todos y cada uno de los terminales o conexiones. En las imágenes inferiores vemos cómo, en el esquema de comando, la identificación de los conductores se hace con un número, en este caso, entre paréntesis, y por derecha vemos la identificación física mediante anillos. La identificación de los conductores se realizará generalmente mediante un número, aunque si se desea distinguir entre otros grupos de circuitos, como por ejemplo circuitos de potencia, circuitos de maniobra, se podrán usar caracteres alfanuméricos delante del número de identificación, siguiendo la siguiente regla. L, conductor de fase, N, conductor de neutro, PE, conductor de tierra o de protección. Por ejemplo, L1, L2 y L3 son conductores de fase, N5, N6, N7 son conductores de neutro, PE1, PE2 y PE3 son conductores de puesta a tierra. 10, 11, 12 son conductores de circuito sin especificar, generalmente aplicados a circuitos de comando. Existen diversas maneras para identificar físicamente los conductores, pudiendo ser por anillos, por etiquetas, por tubos termocontraíbles, cartelería precintada para conductores de gran sección, entre otros. Información adicional de conductores. Es habitual, sobre todo en conductores de potencia, la necesidad de identificar en los esquemas las características físicas de los conductores y el número de los mismos. Para ello, se consiguen las siguientes reglas. AL si son conductores de aluminio, Q si son conductores de cobre, N para conductores conectados a un punto neutro, PE si son conductores conectados a puesta a tierra. Identificación del número de conductores y sus secciones. El número de conductores de fase se identifica mediante una cifra, seguida del símbolo X, y a continuación la sección de los conductores. Si además existen otros conductores, neutro o de tierra, se añadirán a la derecha, intercalado por el signo más, en cada conductor. Por ejemplo,
Si tenemos 3 conductores de fase de 120 milímetros cuadrados cada uno y un conductor de neutro de 50 milímetros cuadrados de sección, una de las identificaciones permitidas es 3 por 120 milímetros cuadrados, donde estamos diciendo que tenemos 3 fases y cada una tiene un cable de 120 milímetros cuadrados, más 1 por 50 milímetros. Ese más implica que el neutro, que está separado, posee una sección inferior. En cambio, si tenemos más de un conductor por fase, por ejemplo, 2 conductores en paralelo por cada fase de 240 milímetros cuadrados y un conductor de neutro de 240 milímetros cuadrados de sección, se podrá utilizar 3 por, y entre paréntesis, 2 por 240 milímetros cuadrados, en este caso el 3 representa la cantidad de fases, y dentro del paréntesis que cada fase posee 2 conductores de 240. Inmediatamente, después del signo más, observamos 1, que es el neutro, que posee 240 milímetros de cuadrado de sección, en este caso con un conductor único. Además, se deberá informar las características de la red eléctrica que alimentan la instalación. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de conductores de 3 fases y neutro con tensión de línea 380 volt y tensión de fase 220 volt, en corriente alterna y a 50 Hz de frecuencia, existirán diversas formas de indicarlos. Una de ellas puede ser 3 más neutro, donde el 3 representa las 3 fases, inmediatamente el símbolo de alterna. 380/220 volt indica la tensión de línea y la tensión de fase respectivamente, y luego 50 Hz la frecuencia nominal de la red. Identificación de los bornes. Las regletas de bornes se deberán nomenclar con la letra X seguido de un número o letra que las identifique de las siguientes regletas. Deben separarse las regletas que tienen diferente función. Por ejemplo, la que contiene los bornes de potencia de la que tiene señales de comando. En este caso podrán ser X1 y X2. Cada regleta tendrá los bornes numerados correlativamente de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba si se encuentra con orientación vertical. La numeración debe ser coincidente y debe estar presente, tanto en los esquemas como físicamente. Existen diversos materiales comerciales para identificar las regletas y los bornes en el cuadro eléctrico, como vemos en las imágenes inferiores. Cuando buscamos esquemas eléctricos por internet, es muy frecuente ver personas que dibujan físicamente los elementos o los componentes eléctricos y también dibujan físicamente los cables. Cuando debas hacer documentación técnica sobre tus trabajos eléctricos, por favor, no hagas esto. Implementa lo aprendido en este video. Muy bien, alumnos, hemos llegado al final de nuestra clase. Gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo tutorial.